Paz de Cristo, hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de un día más. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Bendiciones, hermana Silvia. Y a todos aquellos que logren ver este estudio, este video, hermano, en el cual pues el Señor nos ha motivado a enargar algunos aspectos importantes y relevantes, ¿sí?, que debemos como creyentes analizar, que debemos como creyentes visualizar, hermano, ¿sí? La serie que hoy vamos a empezar, déjenme decirle, es algo de alimento sólido, y como su nombre lo dice, ahí publicado, son hipótesis del año probable, hermano, en que Cristo vendrá por su iglesia, ¿sí? Quiero aclarar el punto que solamente estamos hablando de hipótesis. Ahorita le voy a decir que es una hipótesis para que no creamos que es algo seguro. Las fechas que van a salir aquí, los años que van a salir aquí, ¿sí? Pero pues nada perdemos con hacer hipótesis, amén. Lo que sí no es una hipótesis es el regreso de Cristo. Eso sí es inminente, hermano, ¿sí? Pero la fecha, sí, el año, el día y la hora, dice la Biblia, nadie lo sabe. Pero podemos indagar acerca de las escrituras. Muy bien, fíjese bien. Una de las cosas, hermano, que siempre el hombre ha querido saber es cuándo será cuando Cristo venga por su iglesia, ¿sí? Y inclusive los mismos apóstoles se vieron desafiados, hermano, a preguntarle a Jesús, ¿sí? Dice la palabra de Dios, hermano, que en Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, déjenme decirle nada más rápidamente, sí, muchos esperan que el regreso de Cristo sea en el monte de los olivos. Inclusive muchos en los primeros siglos de la iglesia compraron terrenos, hermano, en el monte de los olivos. Es un panteón, están enterrados ahí pensando que serían los primeros en recibir a Cristo. Bueno, esa es otra historia curiosa al respecto de cómo a veces malinterpretamos las señales, malinterpretamos lo que Dios tiene para nosotros. Le dijeron los discípulos: dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, Jesús les dijo que el templo sería destruido, ¿sí? Ojo, esa es una cosa, la destrucción del templo de Jerusalén, que todos sabemos que se cumplió en el año 70 de nuestra era. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Aquí debemos entender otro evento, hermano: el rapto a la iglesia y del fin del siglo. Hay tres eventos, ¿sí?, del cual ya pasó uno, del cual los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron: dinos cuándo será destruido el templo, cuándo será que tú regreses por tu iglesia, y cuándo será el fin de los siglos, ¿sí? Entonces, amados hermanos, Cristo nos habló de señales, mas no dejó cuál sería la fecha exacta, ¿sí? Y es que pues algunos podrían especular al respecto, hermano. Marcos 13:32 nos dice que cuando aquel día y de la hora nadie sabe, lo dice Jesús, hermano. Ni aún los ángeles, dice, que están en el cielo, lo saben, ¿sí? Y el hecho que no lo sepan no significa que no lo puedan investigar, ¿sí? Esa es otra cosa. Ni el Hijo, sino el Padre, dice el 33, pero nos da el mejor consejo, hermano, que usted va a sacar de este estudio bíblico, ¿sí? Independientemente de las fechas o el año que salga o que analicemos, el mejor consejo está en el versículo 33. Porque acuérdense que estamos hablando de hipótesis, cosas supuestas, ¿sí? Pero lo que no es supuesto es lo que el Señor nos dice aquí: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Porque no sabéis, amados hermanos, cuándo será el tiempo. Ahora, dice la palabra de Dios, hermano, que este tema siempre ha sido de mucha confusión, hermano, en la iglesia. La iglesia primitiva predicaba, hermano, básicamente tres cosas. Predicaba de la muerte y resurrección de Cristo, predicaba de la unción del Espíritu Santo
pero también predicaba del regreso de Jesús por su iglesia, ¿sí? Hoy en el siglo XXI muy pocas veces, hermanos, se habla de estos sucesos por muchas razones, porque causan controversias. Pero en 2 Tesalonicenses 2:1, hermano, nos enseña que con respecto a la venida del Señor Jesucristo, Pablo les escribe a los tesalonicenses y nuestra reunión con Él. Fíjense, hermano, aquí es algo claro, esto no es hipotético, esto sí va a pasar. Nuestra reunión con el Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, o sea, esta es para los hermanos, para los creyentes, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es decir, que no dudemos que el Señor Jesús vendrá por su iglesia, que no dudemos que un día la profecía del rapto de la iglesia ha de suceder, ¿sí? Y dice la Biblia que no dudemos ni os conturbemos, o sea, que no entremos en pánico, que no entremos en desesperación, que no entremos, hermano, en cosas que no nos bendicen. Dice, ni por espíritu, es decir, ni por revelación, ¿sí? Porque el mismo enemigo se viste de ángel de luz, acuérdense. Ni por palabra, es decir, hermano, ni por interpretaciones filosóficas o erróneas de la palabra de Dios. Inclusive dice la Biblia, ni por carta como si fuera nuestra. Es decir, Pablo dice, aunque alguien imite lo que yo les estoy diciendo, dice la Biblia, no le crean, dice, sino en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, Pablo a los tesalonicenses, hermanos, les dice, ustedes no se saquen de onda ni por una visión espiritual, ni por una palabra rema, ni por una carta que aparentemente nosotros mandemos en el sentido que el Señor va a regresar. Es decir, les está diciendo, falta mucho tiempo. Una característica de la iglesia del primer siglo, hermanos, es que vendieron sus posesiones, vendieron sus tierras pensando que el Señor ya iba a venir por la iglesia, hermano, y se metieron en problemas, ¿sí? Malinterpretar los periodos bíblicos nos pueden meter en problemas, hermano. Por ahí alguien me platicó una vez que para el año 2000 le predicaron que Cristo iba a venir y fue y sacó un chorro de cosas fiadas, hermano, pensando que se iba a ir y la droga aquí se iba a quedar. Imagínense, pues Cristo no vino y tuvo que pagar sus deudas. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, en las interpretaciones acerca de la venida del Señor Jesús. Hermano, sobra decir que por muchos años, desde tiempos bíblicos, hermano, de la iglesia de los Hechos, muchos le han puesto fecha al regreso de Jesús y han fallado. Han asegurado una fecha y han fallado. Podemos mencionar muchos nombres, hermano, pero no estamos aquí para eso. Solamente estamos nosotros para hacer una hipótesis. Quiero que se le quede bien claro esto, porque después la gente va a decir que yo dije una fecha y si no llega me van a tachar de loco. Solamente son hipótesis, hermano. La diferencia de este estudio a lo que, por ejemplo, dijeron los testigos de Jehová y otras denominaciones que han tenido su fin del siglo ya muchas veces y no ha pasado, hermano, es muy diferente a aclarar a hacer una hipótesis, ¿va? Ahora, fíjese bien, hermano. Dice 2 Pedro 3:9 que el Señor no retarda su promesa, ¿sí? Porque dice la palabra, según algunos lo tienen por tardanza, es decir, para algunos ya se le hizo mucho, hermano. Inclusive yo nací en la iglesia pensando que el Señor iba a venir antes del 2000, así se nos predicaba, acuérdense. Y mucha gente dice, nah, eso no va a suceder. Bueno, hay que saber leer los tiempos, hermano. Lamentablemente, por personas que malinterpretan la palabra de Dios, después se emocionan a la gente y no pasa nada, ¿sí? Acuérdense, vuelvo a repetir, esto solamente serán hipótesis. Ahora, dice la Biblia que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos se salven, hermano, pero no todos quieren arrepentirse, y es ahí donde está el detalle. Dice el verso 10, esto no es hipotético, esto es real, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, todos bien confiados y no van a saber ni por dónde les va a llegar, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es decir, hermano, esta tierra va a desaparecer. Inclusive hay hechos científicos, hermano, que avalan que un día el sol va a explotar y va a terminar con todo el sistema solar. Los científicos no dicen bien una fecha, pero saben que puede suceder mañana, puede ser en 1000 años, pero saben que puede suceder porque ha sucedido en otras partes del universo, hermano. Entonces lo que aquí está diciendo Pedro no es algo loco, es algo probable. La palabra de Dios es real, hermano, ¿sí? Y puede suceder en cualquier momento. Hermano, el verdadero objetivo, le vuelvo a decir, grábeselo, de este estudio bíblico es Marcos 13:33. 3 acciones importantes: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. O sea, el Señor dice, independientemente de todos los sucesos, de todas las posibilidades, la iglesia del Señor solamente puede hacer 3 cosas. Mirar, nos habla de observar, hermano, observar los tiempos, ¿sí? Observar las profecías. Velad, nos habla, hermano, de que no nos durmamos en nuestros laureles, ¿sí? Que no caigamos en pereza espiritual. Y orar nos habla, hermano, de una comunión íntima con Cristo, diario, ¿sí? Ese es el mejor consejo que el Señor nos puede dar a nosotros, hermano, para el fin de los tiempos. Ahora, antes de empezar, pues, son 3 hipótesis que le voy a manejar. Hoy nada más le voy a decir una, la otra el otro viernes, hermano. Es que, hermano, les voy a decir qué es lo que significa la palabra hipótesis para los que no sepan qué es. Es una suposición hecha a partir de datos que sirve de base para iniciar una investigación. Una hipótesis se basa en unos datos y de ahí inicia una investigación. Entonces, si el tema es hipótesis del año en que Cristo vendrá, es decir, hermano, pues solamente son suposiciones basadas en datos bíblicos e históricos que le voy a presentar. Entonces, hermano, también una hipótesis es tan solo, fíjese bien, una parte del método científico, ¿sí? Acuérdese que si usted fue a la primaria, el método científico le dijeron que es observar, es preguntar, es predecir, es experimentar, es analizar y sacar una conclusión. Fíjese, hermano, ¿sí? Entonces, observamos qué es la palabra, hacemos preguntas a qué, a la palabra, y de ahí sacamos hipótesis. ¿Para qué? Para predecir. ¿Qué falta? Experimentar, ¿amén? Entonces, lo que yo le voy a mostrar aquí no es una fecha exacta, porque realmente la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe. Solamente van a ser hipótesis, hermano, que no debemos de negar. Cuando veamos bien cada una de ellas, usted dirá como que esto no suena tan loco. Entonces, pues, hermano, tenemos que entender, pues, esto, que la hipótesis va a formar solamente una parte del suceso del método científico, ¿sí? Y realmente nos faltan muchos argumentos científicos para decir que esto es real, que la fecha es exacta. Entonces, no vamos a hablar de fechas exactas, sino de fechas supuestas. ¿Amén? Espero que quede bien claro esto, hermano, porque ahí va a quedar grabado y no va a decir, no, el hermano Valentín dijo el año exacto. No, son hipótesis. Para que usted mire, observe, vele y ore. 3 cosas que el Señor nos pidió. Ahora bien, ahora sí ya voy a empezar con la primera hipótesis, hermano. Tome nota y póngase listo. Esta hipótesis yo le he llamado, hermano, el conteo de 3 creaciones realizadas por Dios en la Biblia. Yo, analizando la palabra de Dios, encuentro 3 creaciones, ¿sí?, de las cuales se las voy a explicar, ¿sí? Me puse a contar, hermano, en el libro de Génesis, desde el capítulo 5. Todo el capítulo 5 nos da la genealogía desde Adán hasta Noé, hermano, ¿sí? Y de ahí podemos rastrear más adelante desde hasta Abraham, perdón,
Y después, en Génesis 21:5 nos habla de Isaac. Bueno, hermanos, sumando sus años, desde Adán hasta Isaac, nos dan 2151 años, hermano. ¿Sí? En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, hermano. ¿Sí? No olvidemos que el principal propósito de que el hombre haya sido creado fueron dos cosas, hermano: cuidar de la creación de Dios y disfrutar de ella, hermano. Fue básicamente para lo cual Dios nos creó. Pero todos sabemos qué pasó, hermano. Pues no funcionó. No porque Dios haya fallado, Dios no falla. El hombre falló, hermano. Así que, fíjese bien, ¿por qué yo cuento 2151 años de distancia entre Adán e Isaac? Simplemente, hermano, porque en Adán el hombre cae. Y en Isaac el Señor le dijo a Abraham: en tu simiente, o sea, en el que nazca de ti, serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Es decir, hay un rango periódico de tiempo entre Adán e Isaac, hermano, que comprenden 2151 años, ¿sí? Como usted puede ver, desde el Génesis, ¿sí?, desde Adán hasta Isaac, hay un nuevo comienzo, hermano. El cumplimiento de una nueva creación dentro de la que ya existía, ¿sí? Un pueblo que sería luz a las naciones para enseñarles el regreso del camino hacia Dios. Pero vuelvo a repetirle, el hombre siempre falla y tiene que el Señor reacomodar la situación. Punto número 2 de esta primera hipótesis, hermano, me puse a investigar, ¿sí?, los años desde Cristo hasta Isaac. Eso también se puede rastrear, hermano, a través de la Biblia y también a través de datos históricos, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia no solamente es un libro religioso, no sé si usted lo sabía. La Biblia nombra personajes históricos, hermano, que son descritos por Josefo y otros historiadores de las épocas, que la gente, cuando compara lo que dicen los historiadores no cristianos, no creyentes, con lo que dice la Biblia, dice: ay, esto empate, dicen, esto es real. Qué tremendo, hermano. Ahora, fíjese bien, hay 1912 años desde Isaac hasta el nacimiento de Cristo, ¿sí? Esa es la segunda creación. En Isaac empieza la promesa, hermano, a cumplirse la promesa del nuevo pueblo, pero todos sabemos, hermano, qué es lo que sucedió después, ¿sí? Nació Isaac, nacen sus 12 hijos, que no eran unas blancas palomitas, hermano, vendieron a su hermano, no lo olvide, caen, hermano, van a Egipto, viven bien, después son prisioneros. Usted sabe toda la historia y espero usted me entienda lo que le quiero decir. Salen de Egipto, conquistan casi toda la tierra prometida, pecan, se van al exilio y regresan, y después viven esclavizados, hermano, en su misma tierra por los romanos, y hasta ahí es donde nace Cristo. Y aquí es donde, hermano, se fundamenta mi hipótesis número 1, ¿sí?, la cual yo le invito a que usted la tome. Mire, ¿qué es lo que hice? Bueno, sumé esos dos grandes eventos, ¿sí?, lo que viene siendo los 2151 años de Adán a Cristo, más los 1912 años de Isaac hasta Cristo, que se termina en 12, hermano. La numerología bíblica también es interesante. Y bueno, pues da un promedio de 2031.5 años, le redondeo a 2032, hermano. Es decir, bíblicamente hablando, cada 2032 años pasa algo, hermano. ¿Sí? Pasa algo. Y voy hasta época de Cristo, ¿sí?
Y es aquí, hermano, donde centra un poquito el tema, ¿sí? De dividir por creaciones. De Adán a Isaac vemos el establecimiento, hermano, de las promesas y sentencias de Dios hacia el hombre, ¿sí? El hombre en el huerto, peca, es expulsado del huerto. Dios establece la promesa de restauración vía Set. El hombre se vuelve en contra de Dios. Viene el diluvio, Dios salva a Noé. Empieza un nuevo comienzo, llega a Abraham. Y a Abraham se le promete que su hijo sería bendición a los demás. Y ahí llega Isaac. De Isaac a Cristo, ¿sí? El Señor establece su promesa con el hijo de Abraham. Sus descendientes fallan, caen esclavos, Dios los liberta, regresan a la tierra prometida, vuelven a pecar, se van de la tierra prometida y regresan después del periodo babilónico. Hermano, llegan los romanos y Jesucristo nace en medio de toda esa trifulca. Estadísticamente, pues, hermano, y teológicamente hablando, de un movimiento que es después de Cristo, ¿sí? Nace, pues, hermano, la iglesia, que es la tercera creación que yo veo, hermano, en la Biblia. Ahora, voy a hacer supuestos, ¿sí? Voy a hacer supuestos. La Biblia dice, hermano, que el Señor en 6 días, desde el sexto día hizo al hombre, ¿sí? Y en el séptimo día reposó. También la Biblia dice que un día delante del Señor son como 1000 años. O sea, si nos podemos contar hasta el sexto día, estaríamos hablando de 6000 años, hermano. Más o menos lo que tardaría el Señor en cumplir sus promesas. Y el séptimo año, o sea, hermano, el año 7000, pues encaja muy perfectamente con el milenio en el cual Cristo reinará aquí en la tierra. Vamos, para que se dé una idea de cómo no es tan descabellada esa hipótesis, hermano. Quiere decir, pues, hermano, que de acuerdo al promedio que saqué de 2032 años, si nos ubicamos 2032 años después de Cristo, y no estoy contando, hermano, porque puede ser años más, años menos, porque el calendario gregoriano, hermano, entró algunos siglos después, en el cual el año judío y el año gregoriano tienen años de diferencia. Después, en la otra teoría les voy a hablar al respecto. Pero es importante, pues, entender, amados hermanos, que han pasado 2020 años ya, hermano. Quiere decir, hipotéticamente hablando, hermano, ¿sí?, que si nos aproximamos al 2032 algo va a suceder, bíblicamente hablando. No sé si exactamente sea el 2032, si sea en la década de 2030-2032. Conforme vayamos avanzando en el estudio en las semanas siguientes, ustedes van a ir más o menos meditando en esto, ¿sí? Que me llevó algunos días a mí, hermano, acomodarlo para poder medio explicarlo. Espero que me esté dando a entender. Estamos asegurando que Cristo vendrá por su iglesia en ese año. No, hermano. Vuelvo a repetir, es una hipótesis. ¿Para qué sirven las hipótesis? Pues para que miremos, velemos y sigamos orando. Pero Mateo 24:32 nos da algunos consejos. Dice, de la higuera aprender la parábola, hermano. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, hermano. Déjeme decirle, pues, que 2 de 3 elementos importantes que yo veo en la Biblia ya han sucedido. Repito, de Adán a Isaac, ¿sí? Si usted lee la Biblia, encontrará, ¿sí?, muchas verdades ahí. De Isaac hasta Cristo, hermano, usted encontrará otras cuantas razones. Estamos hablando de ahí de alrededor de 4000 y pico de años. Pero de Cristo a nuestros tiempos, hermano,
estamos viendo un periodo que matemáticamente hablando, ¿sí? Tiene algo de secuencia. Tiene algo de secuencia, hermano. Y vuelvo a decir, no lo aseguro, pero matemáticamente, como lo dijera aquel hombre, las matemáticas son es el idioma con el cual Dios nos enseña el universo. Necesitamos nosotros entender, ¿sí?, que vivimos probablemente en tiempos finales. Cristo dijo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, ¿sí? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar. ¿A qué fue el Señor? ¿A qué se fue hace 2000 años, hermano? A preparar lugar para vosotros. Es decir, una creación para nosotros. Y si fuera y os preparar el lugar, y aquí es donde viene esto no es hipotético, esto sí es real, vendré otra vez, dice el Señor. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, tomaré a mi pueblo, no a todo el mundo, a mi pueblo, los que somos parte del pueblo del Señor, a mi pueblo, ¿sí? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, dice la palabra del Señor. Juan 14:5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y aquí Jesús dice tres cosas que encajan perfectamente en la hipótesis que le estoy presentando, hermano. Espero que usted me entienda lo que le trato de explicar. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres cosas importantes. Y nadie viene al Padre, o sea, las moradas eternas, si no es por Cristo. Camino, en mi interpretación muy personal y de acuerdo a esta hipótesis, repito, a esta suposición, es el plan de Adán hasta Isaac. Dios marca ahí un camino importante, hermano, porque fíjese bien, si usted sigue el linaje desde Adán a Isaac, ¿sí?, usted va a ubicar a los hebreos, que vienen de Eber, hermano, ¿sí?, antepasado de Abraham, ¿sí?, como un pueblo rodeado de pueblos politeístas, ¿sí?, es decir, pueblos que creían en muchos dioses, como lo hicieron aquí nuestros antepasados aztecas. Pero los hebreos, hermano, era el único pueblo monoteísta, y hay datos arqueológicos que lo avalan, hermano. Es un camino de decirle a la gente, no hay diferentes dioses, hay un solo Dios. Por eso el primer mandamiento es, hay un solo Dios, la verdad. Y ahí vemos, hermano, la secuencia de Isaac hasta Jesús, ¿sí? La verdad. Todo, hermano, lo que se escribe desde el relato de Isaac hasta Jesús, si usted lo encuentra interesante, que de hecho de ahí se basan las demás teorías que les diré próximamente, hermano, hablamos de una situación que ya pasó, y la vida marca el periodo de Cristo, su iglesia, hasta nuestros tiempos, hermano. Yo no sé, hermano, si va a ser en el 2032, ¿sí? Porque pues el día y la hora nadie lo sabe. Pero si partimos la historia bíblica en 3 etapas, ¿sí?, en 3 etapas, encontraremos que ese año es clave, ¿sí? Ahora, miremos alrededor, hermano. Miremos alrededor. Hoy se celebra, me parece, un aniversario más del temblor que hubo en Chile, hermano, de 9.6, creo, en la escala de Richter. Déjeme decirle que ese temblor ha sido el temblor más potente de la era moderna. ¿Sabe cuándo se cumplen 70 años desde que pasó ese temblor?
en la década de 2030, hermano. ¿Y sabe qué pasó ese año también? Esto está en internet, búsquenlo. Israel recupera Jerusalén, hermano. De eso les voy a hablar en las próximas enseñanzas. Ya no les voy a adelantar tanto más para que no perdamos el enfoque pedagógico de esta enseñanza, hermano. Entonces, la respuesta, hermano, hipotética a este asunto es que estamos cercas, ¿sí? Esta es mi primera teoría que le aclaro, ¿sí? Mi primera hipótesis, basados en los años que podemos sacar bíblicamente de Adán a Cristo, en los años que podemos sacar bíblicamente e históricamente desde Isaac a Cristo, primero es de Adán a Isaac y después de Isaac a Cristo. Si sacamos el promedio nos dan 2032 años, hermano. Si contamos de Cristo hacia donde creemos que ha de venir por su pueblo, no estamos muy lejos. Velad, dice la Biblia, mirar, velar y orar, hermano, ¿sí? ¿Qué podemos concluir de esta primera hipótesis, pues, hermano? Pues que hay un camino que seguir, Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Necesitamos nosotros estar muy preparados, hermano, acerca de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. En siguientes estudios, sí, el próximo viernes, esto va a ser cada viernes, hermano. La hipótesis número 2 es conteo de generaciones. También llego a una conclusión que ahí ya voy a meter más datos históricos, que cuando lo comparemos con esta primera teoría, nos va a latir el corazón más fuerte, hermano. Y la última hipótesis que le voy a presentar de este viernes hasta el otro es en base a las 70 semanas proféticas de Daniel. Y cuando le mencione los datos históricos, porque ahí se sacan más fácil los datos históricos, vamos a querer buscar más a Dios. ¿Qué es el objetivo, hermano? El objetivo de este tipo de estudios es no meterle miedo a nadie. Porque el creyente no debe tener miedo a la venida de Cristo, hermano. El creyente debe prepararse, el creyente debe buscar, el creyente debe esforzarse. El creyente, cuando ve que las plagas, los terremotos, las hambres, las guerras, la violencia y todo lo demás se manifiesta, el creyente debe afirmar su corazón. El creyente debe de buscar más a Cristo, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos y amigos, esto solamente, vuelvo a repetir, son hipótesis. No estoy asegurando nada, para que después no me tachen de loco. No estoy asegurando nada. Simplemente estoy agarrando versículos de la palabra, estoy haciendo análisis de la palabra y estoy haciendo proyecciones, ¿sí?, en base a datos estadísticos que encuentro en la palabra. Hoy 2020, hermano. Hipotéticamente hablando, nos faltan 12 años. Número 12 significa gobierno, bíblicamente hablando. Acuérdese, 12 apóstoles, 12 tribus. Hermano, el Señor quiere hablarnos y regresarnos a su gobierno, hacia Él, ¿sí? El Señor quiere que usted y yo entendamos que necesitamos buscarle de corazón. En las siguientes sesiones, hermano, estaré hablando de las otras 3 teorías bíblicas. Esta es una, y primeramente Dios, hermano, estaremos compartiendo los demás, ¿sí? Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, ¿sí?, puede textearme y ahí platicamos. Hermano, ¿qué le parece si oramos? Decimos a Dios que no sabemos el día ni la hora,
que podemos hacer estimaciones al respecto. Pero de nada nos va a bastar hacer estimaciones, llenarnos de morbo por lo que Cristo hará si no estamos preparados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tú eres grande. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra vida, quita temores y afianza nuestra fe, Señor. Que entendamos, Padre, que tú estás fraguando algo, Padre. Que veamos, Señor, el reloj profético y que, Padre, podamos entender lo que tú tienes para con nosotros. Bendice la vida de mis hermanos, mis hermanas, Señor. Y, Señor, deseamos que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, recuerde, solamente estamos haciendo hipótesis, ¿sí? Dios me los bendiga y Dios, hermano, esté con cada uno de nosotros. Hasta luego. Bendiciones.